Hola, bienvenidos a esta nueva entrega del Boletín Periódico del Sistema de Gestión Ambiental. Reciban un cordial saludo de quien les habla, Edwin Fernando Pinilla Ariza, responsable ambiental del Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria ASTIN y el Centro de Electricidad y Automatización Industrial CAI. En esta oportunidad hablaremos del manejo de los residuos sólidos en tiempos del COVID-19, tanto en nuestras viviendas como en las instalaciones del SENA. Antes de abordar el manejo de los residuos asociados con el COVID-19, conozcamos un poco el manejo de los residuos convencionales. Primero veamos cómo es el manejo de los residuos en el SENA. En nuestra institución tenemos establecidas 5 líneas de manejo de residuos: residuos aprovechables de plástico, vidrio y metal, residuos aprovechables de papel y cartón, residuos ordinarios, residuos peligrosos y residuos especiales. Los residuos aprovechables de plástico, vidrio y metal son todos aquellos susceptibles de ser reciclados o reutilizados y que no se echan a perder en caso de entrar en contacto con otras sustancias como por ejemplo líquidos o alimentos. Algunos residuos aprovechables habituales con los que nos podemos encontrar son por ejemplo botellas plásticas de jugo o agua, botellas de vidrio, tapas plásticas o de metal, empaques plásticos, latas de gaseosa, bebidas energizantes, varillas metálicas, cables, alambres, puntillas, tornillos, tuercas, retales metálicos, virutas metálicas que no estén impregnadas de aceites u otros lubricantes, lapiceros, cajas de Tetra Pak, entre otros. Más adelante veremos algunos residuos que, pese a ser de plástico, vidrio o metal, no son residuos aprovechables. Los residuos de papel o cartón también son susceptibles de ser reciclados o reutilizados, pero a diferencia de los residuos de vidrio, metal o plástico, al entrar en contacto con otras sustancias, en especial grasa, aceites o salsas, se deterioran y ya no pueden ser reciclados o reutilizados. Por eso en el SENA, en los puntos ecológicos, tenemos una caneca de color gris para depositar exclusivamente residuos de papel y cartón. Ya más de uno podrá haber deducido que las papeleras de las áreas administrativas y ambientes de formación son para depositar solamente papel y cartón. Sin embargo, por pereza o por desconocimiento, se suele arrojar cualquier clase de residuo. Veamos un ejemplo. Pepito Pérez A. se toma un yogur en su puesto de trabajo o en su ambiente de formación, actividad que no debería estar haciendo en su escritorio por higiene, pues para ello hay otros espacios. A Pepito Pérez A. le da pereza levantarse de la silla y caminar hasta el punto ecológico más cercano y decide por comodidad depositar el vasito en la canastilla más cercana, sí, en la de papel y cartón. Posteriormente el personal de aseo recolecta los residuos y los lleva a la unidad de almacenamiento donde se mezcla con otros residuos de papel y en ese momento el vasito entra en acción, derramando su contenido sobre el papel y cartón, y en este caso estos residuos ya no serán aprovechables. La ocurrencia continua del anterior caso dio pie para que se optara por retirar la mayoría de las papeleras de las oficinas. Más adelante veremos qué le pasa a ese papel que Pepito Pérez arruina con su conducta. Estos son algunos residuos de papel y cartón habituales con los que nos podemos encontrar: periódicos, revistas, cuadernos usados, folletos, hojas de carta u oficio, cajas de cartón corrugado, afiches, pósters, almanaques, entre otros. Como era de esperarse, hay algunas excepciones a la regla que más adelante tendremos la oportunidad de abordar. Los residuos ordinarios son todos aquellos que por su naturaleza resultan difíciles de reciclar o recuperar y que generalmente terminan en un relleno sanitario o en un incinerador. Algunos residuos ordinarios habituales que generamos en el SENA o en nuestras viviendas son por ejemplo el barrido del piso, restos de loza, ropa vieja, zapatos, entre otros. Recuerdan que anteriormente mencionamos que algunos residuos, pese a ser de vidrio, metal, plástico, cartón o papel, incluyendo el papel que se untó de yogur de Pepito Pérez, no son considerados como residuos aprovechables? Pues se trata de residuos que no se reciclan o no se reutilizan debido al material en el que están fabricados o simplemente porque aprovecharlos sale más caro que desecharlos como basura, de manera que estos artículos pasan a engordar la lista de residuos ordinarios. Como ejemplo de estos residuos tenemos servilletas, toallas de papel, papel plastificado como el de la caja de pizza o de arroz chino, papel higiénico, pañitos húmedos, pañales, copitos, icopor, vasos de papel, vasos, platos y cubiertos desechables, vidrio de ventana, pitillos, paquetes de papitas, colillas de cigarrillos, zapatos, toallas sanitarias y tampones, calcomanías y papel adhesivo, cepillos de dientes, cuchillas de afeitar desechables, cosméticos, cerámicas, entre otros. Más de un puritano estará diciendo: ¡ah, pura carreta! El vidrio de ventana, el licopor y los platos desechables son reciclables. Pues mi querido amigo o amiga,
Son teóricamente reciclables, pero en la práctica no tanto, bien sea porque resulta más caro reciclarlos que desecharlos o porque no hay quien los recicle. En el SENA tenemos una línea de manejo de residuos peligrosos, con la cual la mayoría de personas no está familiarizada y suele asociarla solamente con los residuos generados en atención de salud. El color asignado a esta línea es el rojo, aunque la presencia de canecas rojas no es muy común debido a que suelen estar apostadas en lugares muy específicos. Para que un residuo sea considerado peligroso, debe cumplir por lo menos una de las siguientes características: ser corrosivo como el ácido muriático o el destapacaños, ser reactivo como limpiadores, adhesivos o desinfectantes, ser explosivo como los vapores de la gasolina, ser tóxico como los insecticidas, ser inflamable como el alcohol, ser radiactivo como los números y manecillas luminosos de relojes antiguos o ser infeccioso. Acá sí entran los residuos de atención en salud y recomiendo tener presente este punto porque más adelante lo retomaremos. Como ejemplo de algunos residuos peligrosos generados en el SENA tenemos sustancias químicas o los recipientes que las contenían, pilas, aceites, grasas, pinturas, barnices, pegamentos, latas de insecticidas, bombillas fluorescentes, medicamentos vencidos, entre otros. Si usted es insulino dependiente, está en posoperatorio, consume medicamentos, tiene sonda renal, drenes quirúrgicos, cánulas, catéteres, vendas, apósitos, parches oculares o cualquier otra condición que genere residuos infecciosos o medicamentos, incluyendo recipientes de los mismos, y usted genera estos residuos al encontrarse en el SENA, lo adecuado es que se acerque al servicio médico asistencial o al servicio de enfermería y solicite orientación acerca de dónde depositar estos residuos. En ninguna circunstancia deben depositarlos en puntos ecológicos, papeleras de oficina o ambientes de formación, pues ninguna de estas canecas está destinada a recolectar residuos peligrosos y menos aún si se trata de residuos infecciosos. La quinta y última línea de residuos establecida en el SENA corresponde a los residuos especiales, conformada principalmente por residuos de construcción y demolición, comúnmente llamados escombros, residuos de madera y jardinería, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, residuos de aceites de cocina usados, residuos de mobiliario y residuos de alimentos, es decir, cáscaras y sobras. Esta línea no tiene un color asignado. Bueno, pero ¿qué pasa con los residuos una vez clasificados? Los residuos aprovechables de vidrio, plástico, metal, papel y cartón son entregados a una fundación de recicladores que se encarga de hacer el aprovechamiento y, al contrario de lo que algunos piensan, el SENA no obtiene ganancias por la venta de los residuos, pues por ley solo le está permitido entregarlos en calidad de donación. Por otra parte, los residuos ordinarios son entregados al camión recolector, el mismo que pasa por frente de nuestras casas. Estos residuos van a parar a un relleno sanitario, es decir, un hueco en la tierra. Esta es la versión sofisticada de barrer bajo la alfombra. Los residuos peligrosos son entregados a empresas especializadas que generalmente los incineran. Los residuos especiales como escombros, madera y restos de jardinería van a parar a rellenos especializados. Y los residuos de aparatos eléctricos son desmantelados para recuperar la mayoría de los materiales y retirarle los componentes peligrosos. Como pudieron notar, en el SENA no hay canecas o papeleras para depositar todo revuelto. Si usted está mezclando los residuos o depositando en el lugar inadecuado, lo que está logrando es incrementar considerablemente la cantidad de residuos ordinarios que van a parar al relleno sanitario, y así como Pepito Pereza, que pensó que lo único que estaba generando como residuo ordinario era un vasito de yogur, en realidad genera varios kilos de residuos directo para el relleno. Para finalizar con el manejo de residuos en el SENA, cabe aclarar que los residuos que usted genere en su vivienda son su responsabilidad y bajo ninguna circunstancia debe llevarlos al SENA. Ahora exploraremos un poco el manejo de los residuos en nuestras viviendas. Ya que tenemos la oportunidad de ver cómo se nos ha disparado la cantidad de residuos generados en nuestras casas al estar confinados 24/7, ¿se ha preguntado cómo se gestionan estos residuos? Es muy similar a la separación implementada en el SENA. A finales del año 2019, el Ministerio del Medio Ambiente estableció un código de colores para las bolsas de residuos que saquemos de nuestras casas, clasificándolas en 3 líneas: residuos aprovechables, residuos no aprovechables y residuos orgánicos aprovechables. Los residuos aprovechables se sacarán en bolsa blanca, son los mismos que en el SENA denominamos residuos aprovechables. ¿Recuerdan? Vidrio, plástico, metal, cartón y papel.
Estos residuos son recolectados por los recicladores de oficio que generalmente pasan antes de que pase el camión recolector. Los residuos no aprovechables se sacarán en bolsa negra y son los mismos que en el SENA denominamos residuos ordinarios, es decir, aquellos difíciles de reciclar o recuperar y que generalmente terminan en relleno sanitario. Los residuos orgánicos se sacarán en bolsa verde y son los restos de comida, cáscara, semillas, afrecho, ripio de café, frutas y verduras en mal estado, huesos de pollo, entre otros. Para estos residuos, en teoría debería haber un camión especial, pero lamentablemente en Santiago de Cali aún no se ha implementado esta ruta. Por el momento, estos residuos se sacan en la bolsa negra, los recolecta el camión de la basura convencional. Finalmente, es necesario considerar que en nuestra casa se generan residuos especiales y peligrosos. Como residuos especiales tenemos escombros, residuos de madera y jardinería, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, muebles, colchones y enseres. Para manejar estos residuos es necesario ponernos en contacto con la empresa de aseo encargada de la zona donde vivimos. Ellos enviarán un vehículo a recolectar los residuos, pero por favor, por lo que más quiera, no los arroje al separador de la vía o al caño. Para los residuos peligrosos, es necesario recurrir a internet para buscar los datos de alguna de las empresas que presta servicio en Santiago de Cali y contactarlos para programar la recolección. También puede acercarse a los puntos limpios de algunos centros comerciales donde puede depositar pilas, luminarias, recipientes de plaguicidas y residuos de medicamentos. Para el manejo de aceite de cocina usado, lo invito a que vea el video titulado Aguas residuales, reducción de la contaminación y cuidado de las redes sanitarias, cuyo enlace dejo en la descripción de este video. Bueno, ahora sí llegamos al momento que tanto habíamos esperado, el manejo de residuos asociados con el COVID-19. Ante el aumento en el uso de guantes, tapabocas, pañitos, antibacterial y alcohol, es necesario que aprendamos cómo disponer adecuadamente estos residuos. En caso de no tener en nuestra vivienda personas contagiadas o con síntomas, los guantes, las mascarillas y los pañitos deberán disponerse en la bolsa de color negro como residuo no aprovechable. Los recipientes de gel antibacterial y de alcohol los podemos disponer en la bolsa blanca como residuos aprovechables. En caso de tener personas contagiadas o con síntomas en nuestra vivienda, siga las recomendaciones establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social para pacientes con aislamiento en casa, definidos en el documento Lineamientos para el manejo del aislamiento domiciliario frente a la COVID-19, el cual puede consultar en la página www.minsalud.gov.co. En este caso, los guantes, las mascarillas, los pañitos y otros desechos generados durante la atención domiciliaria del paciente deben colocarse en un recipiente con tapa situado en la habitación y posteriormente eliminarse como desechos infecciosos. Anteriormente, aclaramos que los desechos infecciosos son considerados peligrosos y por consiguiente para su gestión debemos ponernos en contacto con alguna de las empresas que prestan el servicio en Santiago de Cali, estableciendo la mayor frecuencia posible de recolección. Todos los demás residuos generados en la vivienda mientras se mantenga la condición de aislamiento domiciliario, es decir, mientras tengamos personas contagiadas o con síntomas en nuestra vivienda, deberá ser depositados en la bolsa de color negro sin que sean susceptibles de aprovechamiento, así sean residuos aprovechables. Mientras tengamos en casa a una persona contagiada o con síntomas, se sacarán en la bolsa negra. Ahora veamos cómo manejaremos estos residuos en el SENA en nuestro progresivo retorno a la normalidad. En los protocolos para postura y retirada de guantes y tapabocas, se establece que se debe lavar muy bien las manos antes de ponerlos y después de quitarlos. Por lo tanto, el proceso probablemente se realice en los baños o cerca a estos. Así las cosas, en los baños de los centros de formación se instalará una caneca verde con bolsa roja. Esta caneca estará señalizada con un letrero que dirá "Caneca para depositar tapabocas y guantes exclusivamente". En la pared junto a la caneca estarán instalados los protocolos para postura y retirada de guantes y tapabocas. Estos serán los únicos lugares en los que se debe depositar estos residuos. Es necesario que entre todos sigamos los protocolos y evitemos retirarnos los guantes y tapabocas en otras áreas y menos aún depositar estos residuos en otras canecas. Como ya dijimos anteriormente, las papeleras de las oficinas y ambientes de formación son exclusivamente para papel y cartón, de manera que cualquier uso indebido, en especial el depósito de guantes y tapabocas, obligará a retirar la papelera.
En este sentido debemos ser muy responsables, pues estamos cuidándonos y cuidando de los demás. Agradezco la atención prestada y los invito a registrar su asistencia en el enlace que se encuentra en la descripción del video. Allí podrá dejarnos sus comentarios. Si se perdió el anterior video, aguas residuales, reducción de la contaminación y cuidado de las redes sanitarias, en sus pantallas estará apareciendo el enlace que de igual forma dejo en la descripción del video. Hasta una próxima oportunidad.